quiero experimentar dentro de tus instalaciones y quiero que me permitas que las cosas salgan mal, porque les dije, muy seguramente algo va a salir mal. Eso es un hecho, es un experimento, no sé muy bien qué tan bien construido está esto que tengo que presentar. Esto nace de necesidades y situaciones muy personales y creo que eso fue lo que terminó conectando con todas estas personas. A final de cuentas, todos hemos tenido un incidente de salud en nuestras vidas. Lo que movió a todas estas personas parte es que cada no me enseñó, bueno, no, y yo le decía, bueno, pero ¿por qué me dijiste que no? O sea, no quiero cambiar tu mentalidad ni que me cambie la respuesta, pero quiero entender por qué me dijiste que no. Hola a todos, yo soy Mike Reyes y bienvenidos a Mentores Podcast, donde platicamos con gente chingona que está impactando la vida de las personas a través de su talento, trabajo y esfuerzo, para que así inspiren a más personas a perseguir sus sueños. Mi invitado el día de hoy es Francisco González. Frank tiene más de 12 años de experiencia en el área comercial, es emprendedor y CEO de WeCare Health Tech, una empresa de tecnología sanitaria que ofrece soluciones digitales para mejorar la calidad y el acceso a la atención médica. Con un equipo multidisciplinario ha desarrollado y lanzado al mercado un asistente médico inteligente que utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático para brindar diagnósticos, recomendaciones y seguimiento personalizado a los usuarios. Antes de que te inspires con la siguiente historia, suscríbete a este canal para seguir generando más contenido de valor para ti. Frank, qué gusto tenerte en el episodio del podcast. ¿Qué tal, Mike? ¿Cómo estás? Un gusto para mí que me invites y me tengas aquí un ratito platicando. Frank, alguien que tenía 18 años en el mundo corporativo, ¿qué te motivó para dar tu primer paso en el mundo del emprendimiento? Uy, la verdad es que, como platicamos ahorita fuera de cámara, en general tengo una personalidad como muy de guerrilla, ¿no? Entonces siempre estoy buscando hacer algo diferente, mejorar como lo que estoy haciendo y sobre todo cambiarlo. Siempre me gusta llegar y como poner mis propias reglas. Entonces, aunque la verdad es que tenía un muy buen trabajo, me iba muy bien. Trabajé para uno de los grupos más importantes de hospitales y era uno de los trabajos que más me gustaba. En un punto ya no pude seguir innovando, ¿no? Yo quería meter como cosas más tecnológicas y de pronto me decían, no, pues sí, pero ahorita no. Y llega la pandemia y justo como todo el mundo pues empieza a pensar cosas y esos pensamientos fueron muy fuertes. Y terminé renunciando. Dije, no es lo que yo quiero. De hecho, me preguntaban si yo me iba a ir a otro lado y le dije, no, mira, la verdad es que ni siquiera sé qué voy a hacer. Lo que sé es que ya no quiero estar aquí, ¿no? Que quiero ver qué cosas nuevas puedo hacer. Probablemente ni siquiera me vaya a trabajar para alguien más. Entonces, es como salgo del mundo corporativo. Fue como esta necesidad de hacer algo nuevo, pero estar limitado dentro de una estructura que tiene un plan a 10 años, imagínate. Entonces, no había mucho que hacer entre medio. Sí, me imagino. ¿Cómo fue tu primer emprendimiento? O sea, ¿es ahorita lo que tienes como Wincar o cómo fue que llegaste a eso? Uy, no, bueno, en el emprendimiento desde muy joven, la verdad es que siempre me llamó, además uno de mis primos siempre era igual muy emprendedor y yo me llevaba muy bien con él, entonces juntos en nuestra juventud hicimos varias cosas, tuvimos textileras, eh, emprendimientos mucho menos tech, ¿no? Ujú. Pero a final de cuentas, emprendimiento. En emprendimiento, bueno, este ya no sé ni qué número es. Eh, lo que, lo que sí es que este es el segundo emprendimiento en tecnología. Ok, sí, supe que tuviste uno antes. Cuéntanos Sí, cómo sí, te sí. fue con ese que tuviste antes. Pues como decimos todos en la industria, ¿no? Aprendí un montón que significa, pues lo llevamos a la quiebra, ¿no? O simplemente no funcionó. Creo que hicimos todo mal porque lo hicimos todo al revés. Yo tenía la idea de, viniendo de una empresa del sector salud, de hacer algo en salud. Justo estaba la pandemia, estaba creciendo todo este tema de la telemedicina, de la salud digital, y creí tener como lo que se necesitaba, ¿no? Y empecé por que fuera bonito, que tuviera muchas funcionalidades, etcétera. Todo lo que no se debe de hacer, todo lo que el libro dice que no haga, yo lo hice. Entonces,
hicimos un monstruo muy grande que hacía muchas cosas, pero que nadie quería utilizar porque no era un producto que fuera ni sencillo y que al mismo tiempo resolvía tanto que no entendías específicamente qué hacía por ti. Yo creo que ese fue el gran error, ¿no? Tratar de empezar por tener un producto, entre comillas, completo, en vez de entender cómo lo que la gente quería, cómo lo quería utilizar, etcétera. ¿Cómo te diste cuenta de que eso no valía la pena? Pues es que terminamos el producto y lo sacamos al mercado. Entonces, cuando de pronto hubo como 10 personas que lo utilizaron y que no fue como de, wow, tenemos algo nuevo, sino que en realidad pues la gente sigue haciendo su vida, ¿no? Y hay que empujar demasiado. Entonces empezamos a ver que no era tan sticky, ¿no? El producto y fue como de, mira, podemos dedicarle más tiempo a esto o simplemente decir, dejémoslo aquí y tomemos lo que aprendimos. Dentro de eso tratamos de en algún momento de hacer un pivot hacia el tema de consultorios médicos. Este era un software que administraba el consultorio y dijimos, bueno, ¿qué tal si dentro de los consultorios que ya están, que te vendamos, ya viene la licencia, ¿no? Pero bueno, eso representaba igual capital intensivo, muchas otras cosas y hubo, desde el planteamiento hubo cosas que dijimos, no, o sea, es imposible tratar de pivotear con esto, cortemos pérdidas y bueno, vamos a lo que sigue. ¿Y de ahí qué siguió? De ahí siguió, participé en otros proyectos, estuve como consultor en una consultora, entonces participo de un par de proyectos, llegué a la que fue el gimnasio más avanzado de México. Llego con los que crearon estas máquinas, unas máquinas súper futuristas con botones, con un AI que te hablaba, ¿no? Y te decía, voy a cargar el peso en 3, 2, 1. Y sí, 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 muy futurista. Y al final logramos que esta empresa se vendiera a uno de los grupos más grandes de gimnasios de México. Estuvimos con ellos, estuve en otro de delivery, de food, de comida, de tipo Uber Eats y todo esto. Al final otra empresa lo termina comprando por la funcionalidad, igual. Se hace un pequeño exit de ahí. Después me llama un amigo que es sobrino de una persona muy importante del tema de impuestos aquí en México y empiezo a colaborar con ellos para empezar desde cero ese producto. Tenían una idea, empezamos ahí y de pronto alguien toca el tema de inteligencia artificial. Siendo muy honestos, yo estaba totalmente en contra del AI, ¿no? Yo decía, no, eso es una estafa. Como señor ya de la tercera edad casi, yo no le veía tanta aplicación a la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo porque las interacciones que yo había tenido con algún sistema de inteligencia artificial habían sido en realidad muy pobres y no había podido ver qué tan extenso era lo que inteligencia artificial significaba y lo que podía hacer, ¿no? ¿Esto en qué año era, Entonces, más o menos? esto fue hace como año y medio, o sea, no fue hace Ah, mucho. ok, no hace A- mucho. año- 2 años, Dos digamos. años, ok. Póngalo con las fechas. Sí, año y medio, 2 años. Y me sorprendió que una persona de la tercera edad, un ex VP de una telefónica muy grande, igual aquí en México, él empieza a investigar y me empieza a mandar algunas lecturas por WhatsApp, me manda artículos, empiezo a ver, investigo y dije, oye, eso está interesante, ¿no? Porque yo decía, pues pónganle un chatbot ahí que te resuelva dos, tres preguntitas y ya tiene inteligencia artificial. Pero no, empiezo a leer todos estos artículos eh, y me lleno de interés, empiezo a ver un montón de videos de YouTube cómo se utilizaban la inteligencia artificial, quién tenía la inteligencia artificial, pasando, y la primera incursión la tuve con Google, con Dialogflow, ¿no? Que era para poder hacer algo conversacional sencillo. Y después encuentro OpenAI, que todavía no se volvió famoso, ¿no? Y empiezo a experimentar un poquito con la herramienta. Y dentro de eso, la verdad es que aquí va comercial para Platzi, porque me encuentro un curso de Platzi sobre inteligencia artificial, lo tomo y dentro del curso había unas herramientas low code para poder jugar con eso. Y ahí es donde empiezo a hacer la maqueta de lo que hoy es WeCare. ¿Cómo pasas de una maqueta a un producto funcional o algo en lo que vas a dedicarle más tiempo? La verdad, no lo sé. Yo siempre digo que esto fue el experimento que salió bien, Ok. porque por las experiencias previas fue como de, bueno, pues voy a hacer un experimento, lo voy a dedicar
pues, un poquito de tiempo y vamos a ver cómo funciona. Entonces hago este experimento, medio que no me encanta cómo queda, me doy también un curso de Google, de estos que ya tiene pregrabados, Ujú. y me sigo investigando más y encuentro otras herramientas loco y ahora sí hago un pequeño prototipo. Necesitaba probarlo. Cerca de Listo. donde vivo hay una zona de hospitales y dentro de esta zona hay algunas clínicas pequeñas. Me acerqué a dos clínicas pequeñas y les dije, hola, yo soy Francisco González, estoy creando esto, vengo de haber trabajado en este lugar y creo que esto les puede servir. Y me dicen, bueno, ¿y qué quieres? Es que no tenemos presupuesto. Y les dije, es que no te vengo a pedir que me compres nada, lo que quiero es un patio de juegos, un sandbox. Quiero experimentar dentro de tus instalaciones y quiero que me permitas que las cosas salgan mal, porque les dije, muy seguramente algo va a salir mal. Eso es un hecho. Es un experimento, no sé muy bien qué tan bien construido está esto que tengo a presentar. Pues ya les explico no cómo funciona en términos tecnológicos, sino qué es lo que va a hacer por ellos. Terminan convencidos y dicen, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces empezamos a experimentarlo, principalmente para el área de urgencias y para lo que hicimos fue como un dispensador de pacientes, en donde llegan los pacientes y nosotros decidíamos qué tan urgente era atender a este paciente, haciéndole un par de preguntas con un chat. Después de esas preguntas se les asignaba un valor en un semáforo de colores o de números, como quieras ver, enumerado del 1 al 5, y se le asignaba un número o un color. Y dependiendo de eso es qué tan rápido necesitaba ser atendido o si necesitaba ser atendido en urgencias o le damos una cita para una consulta externa. Entonces empieza a funcionar bien, tenía sus pequeños errores, empezamos a hacer la retroalimentación y más o menos un mes y medio después me dicen, bueno, pues esto está muy interesante, no me gustaría llevarme la sorpresa de que de pronto me des la factura de 2 o 3 meses, ¿no? Y dije, no, no, el acuerdo era que íbamos a experimentar. Y me dijeron, bueno, ¿y cómo vas a cobrar? Entonces dije, ¿qué te parece si el siguiente mes te empiezo a cobrar? Y bueno, llegamos a un acuerdo y el siguiente mes empieza esto a facturar, ¿no? A dar como el primer indicio de que alguien quería pagar por ello. ¿Qué fue lo que más aprendiste de hacer todos esos experimentos ahí? Creo que lo que más aprendí fue no dar por hecho algunas cosas o algunos comportamientos o lo que la gente quiere y empezar a escuchar, porque todo ese experimento se trató de ver qué estaba pasando, cómo lo estaban usando, dónde se trababa, dónde no se trababa, qué es lo que más les gustaba, qué es lo que más utilizaban, cómo le funcionaba bien al proveedor, o sea, entender muy bien quién lo estaba usando y cómo lo estaba usando para que esto nos diera indicios de qué deberíamos seguir reforzando, por dónde ir modificando, etcétera, ¿no? Incluso las inquietudes regulatorias, porque a final de cuentas, al estar en la industria de la salud, tenemos que tener en cuenta el tema regulatorio y ese es un problema que en alguna instancia sí también tuvo un peso importante. Sí, me imagino, no, no es cualquier cosa. Ahora, ¿cómo brincas de esto que ya funciona, que ya empieza a vender, a tratar de ya hacer una startup? O sea, porque esto se pudo haber quedado como una idea, a ya querer brincarla de este lado a un tema de, ok, podemos crecerla, podemos hacerle de este lado. O sea, ¿qué fue lo que pasó en ese proceso? Pues nuevamente creo que te digo, fue todo muy accidental. Fue como empezar a decir, oye, aquí hay algo, vamos a buscar más clientes. Y dentro de esta búsqueda empiezo a ir a muchos eventos, nos inscribimos a aceleradoras. Dije, bueno, si quiero llevar esto al siguiente nivel, necesito primero conformar un equipo, porque en ese momento empecé yo y del anterior emprendimiento se vino la primera de mis socias, Anaí. La verdad es que ella me dijo, no sé qué es lo que vas a hacer, pero si tú lo vas a hacer, yo voy contigo, ¿no? Dije, bien, eso me agrada. Entonces nos inscribimos para las aceleradoras, en casi todas nos dijeron que sí, me inscribí como a 6 y en 5 nos quedamos. Y empezamos a tomar como las clases y todo esto mientras seguíamos como tratando de llegar a nuevos clientes, entendiendo cómo era este proceso de venta más allá del ven y déjame experimentar de ahora te vengo a vender esto. Y dentro de las aceleradoras empezamos a entender cómo manejar ciertos procesos, etcétera, que necesitábamos un poco más de personas para poder hacer algunas cosas, que nos hacía falta alguien técnico. Y al mismo tiempo empiezo a buscar un inversionista, porque dije, bueno, si ya tengo un poquito de tracción, ya puedo demostrar, puedo ir a
pedir la inversión a alguien, demostrándole que hay alguien que quiere el producto. Y busco a mi primer inversionista, Alejandro Herrera. La verdad es que, Alex, te quiero mucho. Si ves este podcast, porque ya lo había conocido tiempo antes, de hecho, cuando yo tenía el anterior emprendimiento, y yo creo que él tuvo una mirada bien aguda y entendió que ahí no era, ¿no? Que me dijo, me gustas como emprendedor, pero como que no termino de entender eso que estás haciendo. Y para esta ocasión lo vuelvo a buscar y para mi sorpresa me da la reunión. Y de hecho la primera reunión que tenemos es con uno de los clientes. Entonces lo cito con el cliente y le empiezo a explicar, mira, esto es lo que estamos haciendo, etcétera. Al final se convence como de ver qué es lo que estábamos haciendo, más de explicarle, hacerle un pitch. El pitch fue, mira, ven, te voy a enseñar lo que estamos haciendo, ¿no? Y terminé invirtiendo, además de que trae a dos personas del equipo. Me dijo, mira, aparte te voy a traer dos personas que ya he trabajado con ellas en otro proyecto también de salud y creo que te van a funcionar. Y ahí conozco a mi otra cofundadora, bueno, ahí tiene un nombre muy largo, pero aquí le decimos Francia, este trío de emprendedores de Ana, Francia y Francisco. Empezamos todo esto. Traemos un par de desarrolladores y nos empiezan a ayudar a hacer una versión pues bien hecha, ¿no? Porque lo que yo hice, la verdad es que carecía de muchas cosas, técnicamente hablando, incluso a nivel de base de datos, ¿no? Hoy lo que nosotros hacemos es mucho más complejo y está más centrado en los datos, pero en ese momento pues era parte de ese experimento que se fue modificando conforme fue pues teniendo esta aceptación y este crecimiento. Entiendo que al inicio de cualquier emprendedor es muy difícil superar los no. Es un camino donde hay muchos no, donde ahorita no, mejor vemos luego, ahorita no quiero invertir. ¿Cómo superas eso que luego se puede volver y se vuelve muy agotador en un emprendedor? Híjole, yo creo que no lo superas nunca. O sea, el no es parte de lo que tienes que vivir como emprendedor y yo creo que lo tienes que vivir unos 7 años hasta que logres el éxito en cualquiera de las modalidades que vayas a buscar, ¿no? Para tu éxito. Creo que es un poco cómo también te hablas a ti mismo y cómo procesas ese no. Porque hay gente que me ha tocado también hablar con otros fundadores y de pronto se molestan, ¿no? De, es que no me están entendiendo. Y creo que cada no te enseña un poco de ti mismo, de cómo estás haciendo tu trabajo, sobre todo cuando eres fundador, cuando eres el encargado de ir a buscar el capital, pues tienes que aprender mucho de ti. Cada no me enseñó, bueno, no, y yo le decía, bueno, pero ¿por qué me dijiste que no? O sea, no quiero cambiar tu mentalidad ni que me cambie la respuesta, pero quiero entender por qué me dijiste que no. Entonces ya me dan el feedback. Pues mira, fíjate que no nos gustó esto o esto, o creemos que te hace falta esto, etcétera. Y entonces en el siguiente pitch aplicaba el consejo, ¿no? De, pues me dijeron que explicara mejor esto. Me dijeron que quitara el slide de aquí, me dijeron esto. Entonces fui modificando, al final terminó siendo como crear un producto, ¿no? De lo vas ajustando y hasta que un día alguien te dice que sí. Pero la realidad es que es un sándwich de nos, ¿no? Porque es una gran rebanada de pan de no con una rebanadita de jamón de sí con mayonesa de tal vez y otra rebanada de pan de no. Entonces, creo que es algo con lo que tienes que aprender a lidiar y lo tienes que ver como aprendizaje, o al menos creo que mi mecanismo de autodefensa ante los nos fue buscar cómo aprendía de ese no, cómo ese no me fortalecía. Sigue siendo decepcionante, no es algo que me guste, a nadie le gusta que le digan que no, pero a final de cuentas para mí es una herramienta muy, muy grande de aprendizaje. Háblame de tu estrategia de crecimiento. O sea, pasaron de una idea, de un prototipo, ahora llega un inversionista, las cosas empiezan a mantener bien y luego hay un crecimiento de 7 meses que pasaron, si no mal recuerdo, de $9,000 en tema de venta a 170,000. Sí, bueno, hoy ya estamos en el recurrente sobre los 400. Ok, Sí. También hay que tomar en cuenta la naturaleza como de nuestro negocio, ¿no? sí. Nosotros vemos temas médicos desde una consulta médica que está en promedio en $60, ¿no? De especialista, sobre todo porque estamos en privado, hasta una cirugía que puede costar desde un parto de 90,000 pesos hasta una cirugía, nos han tocado cirugías de corazón, ¿no? Que exceden el $500,000, un poquito más. Entonces, podemos manejar esos números porque tenemos productos que en general suelen ser caros o que suelen agravar o que al final de cuentas terminan en un procedimiento largo, ¿no? Incluso en temas
de alguna lesión, bueno, pues son varias sesiones de fisioterapia, etcétera, y bueno, esto lo vuelve como tickets bastante altos. Para las Eh, personas que no sepan qué es WeCard, cuéntanos qué es. pues mira, ha sido muchas cosas, hoy lo definimos como un orquestador, depende de para quién sea, ¿no? Para el paciente nosotros somos un asistente que le permite interactuar con su seguro de salud, con los proveedores de salud que van a asistir a todo esto, a todos estos procedimientos de su seguro, ¿no? Entonces, mediante un asistente que es por chat, es por voz y próximamente vamos a sacar la versión de Alexa, ellos pueden decir, oye, me estoy sintiendo mal, me duele el estómago, tengo un poco de náuseas, quisiera saber con quién debería de hacer una cita médica. Le hacemos un par de preguntas, que es lo que generalmente se conoce como triage, para entender hace cuánto tiempo tiene este dolor de estómago, qué tan frecuente ha sido, etcétera. Y poder decirle, mira, a lo mejor lo tuyo es ir con el médico general o lo tuyo sí es con un gastroenterólogo porque ya llevas varias veces enfermándote de esto o llevas varios días con esa enfermedad y nos encargamos de toda la parte administrativa, no solamente de ayudarlo a entender a dónde tiene que ir, sino también a gestionar la cita. Y en caso de que tenga seguro, también ayudamos con todo el journey con su seguro. Le ayudamos a ver que esté cubierto por su seguro, a darle su hoja pase para que cuando llegue al hospital pues ya no tengan que estar llenando formularios, sino que ya tienen toda esta información que nosotros previamente ya extrajimos de esta conversación que tuvimos con él de una manera muy natural como cuando estamos hablando tú y yo. Hacemos este prellenado, le damos su hoja pase y entonces él vive un journey mucho más sencillo, ¿no? Pasan de esperar promedio 20 minutos para ser atendidos a menos de un minuto, incluso en salas de urgencias, ¿no? Que como te comentaba fue como donde empezamos. Ahora, del lado del proveedor de salud, que bien puede ser el hospital o la aseguradora, pues nos encargamos de obtener el pago del servicio en el caso de que haya un copago o de que lo vaya a pagar de recursos propios o de que haya un deducible, etcétera, o en caso de que vaya a ser un reembolso, ¿no? Tiene su seguro, pero eso va a ser por reembolso, entonces nos encargamos de toda esta parte de asegurar el dinero, de que todos los actores, digamos que se queden con nosotros tras bambalinas haciendo el tema administrativo para que el paciente nunca lo sienta. Y al mismo tiempo, estos llenados automáticos evitan que ellos tengan también una carga administrativa, por ejemplo, en el hospital, en el tema de la hoja pase, y del lado de seguro, también toda la captura del incidente del paciente, ¿no? Así como la facturación del mismo y algunas otras cosas, ¿no? Su receta electrónica, el surtido de sus medicamentos, los recordatorios para los mismos, etcétera. Hoy guiamos en casi todos los puntos del tratamiento de una enfermedad al paciente, desde que la tiene y quiere encontrar algo, hasta gestionar todo lo que hay en medio administrativo y posteriormente incluso recordarle a qué hora se tiene que tomar su medicamento. O sea, ya es un proceso mucho más largo. ¿Cómo Sí, fuiste de brincar de algo para cobrarles a los hospitales por clientes a todo este proceso? ¿En qué momento dijiste, ok, ya está listo esto, vamos a brincar, ahora queremos hacer esto? pues fue poco a poco. La ventaja de los nuevos sistemas, hablando de tecnología, y cuando no haces deep tech, ¿no? Porque tampoco es que nosotros hicimos nuestro propio LLM porque pues no teníamos $2 billones para hacerlo. Entonces encontramos diferentes herramientas que podemos interconectar para hacer como la conjunción de todos estos procesos, acompañado también de tecnología propia, pero digamos que hacemos como un pequeño monstruito de Frankenstein. Y nos ayudó mucho ser como muy centrados en los datos porque vamos aprendiendo del comportamiento que van teniendo tanto las aseguradoras como los pacientes, como los hospitales, los laboratorios, todos aquellos que están dentro de la cadena de valor. Su propio uso nos va diciendo qué es lo que necesitan. Entonces hemos ido metiendo eso, ¿no? Anteriormente teníamos que cotizar. Estaba tan sencillo el producto que cotizaba un solo producto. Hoy ya cotiza multiproductos, ¿no? Y no necesariamente del mismo rubro. Le puedes decir, oye, me mandaron unos estudios clínicos y aparte este medicamento y te va a cotizar el medicamento y te va a cotizar tus estudios clínicos y va a poder hacer toda esta gestión. Anteriormente no, porque no sabíamos en realidad si es que teníamos que cotizar uno o 20 productos. Hoy ya con el comportamiento de los usuarios entendemos qué es lo más valioso para ellos y cada vez
ellos son los que nos lo van diciendo. Yo me equivoco una vez, pero pocas veces me equivoco en lo mismo, dos veces. Y como te decía anteriormente, ¿no? La vez pasada lo que hicimos fue construir sin preguntar y lanzar, ¿no? Hoy no lanzamos nada que no esté siendo solicitado. Ya aprendiste en el camino. Ya, creo que sí. Eso espero. A ver, háblame del tema del crecimiento, porque el tema del crecimiento fue muy loco, cómo pasan de los $9,000 a los $170,000. O sea, ¿qué pasó en esos días? Conozco muchas empresas que por tema de crecimiento han dejado de existir. O sea, ¿cómo manejaron ese tema de ese crecimiento tan acelerado? Pues mira, tuvimos una ventaja, ¿no? Nuestro modelo inicialmente comenzó siendo por éxito, entonces de cada consulta, de cada cirugía, de cada estudio clínico, etcétera, nosotros nos llevamos una comisión de esto. Entonces, en general, al estar en el sector privado, los tickets siempre han sido relativamente altos. Entonces nos ha permitido tener buenas comisiones. Una de las cosas que nos ayudó también fue el tipo de inversores y advisors que trajimos. Nosotros tenemos una mentalidad acerca del porqué del crecimiento y creemos que tuvo que ver con las personas que conforman hoy WeCare. Eso no hubiera sido posible sin el grupo de personas que hoy conforman WeCare porque empezamos a traer talento que de verdad que nos sorprendía y que nos dijeran que iban a venirse con nosotros, ¿no? De foros muy especializados en el sector, con mucho engagement, con mucho acceso a tomadores de decisiones, gente de farmacéuticas que nos ha permitido hacer una de las colaboraciones más importantes que tenemos, que es con Bayer, con esta farmacéutica gigantesca. Entonces fue llenarnos de este talento, tanto como inversores, como advisors, GPs con ellos, ¿no? Estos joint ventures que nos han permitido tener esto. Y gracias a toda esa espalda, a todo ese respaldo de los advisors, de los inversionistas y de nuestros joint ventures, es que pudimos crecer. Básicamente lo hicimos apalancándonos de terceros, tanto de sus relaciones como del capital, como de la propia marca que ya han generado estos actores, básicamente. Entonces, fue eso y que empezamos a aparecer, nos empezaron a invitar a un montón de foros en donde normalmente van directivos, dueños y tomadores de decisiones. Eso nos lleva por una gira en toda Latinoamérica, México, Colombia, Chile, Argentina, Panamá, etcétera. Y también viene la edición de HIMSS México, que es el evento más importante de salud digital a nivel mundial, y hacen la edición México y tengo la fortuna de que me invitan a liderar un panel, a ser el moderador. Entonces, todas estas apariciones en diferentes sitios nos empiezan a dar mucho exposure y con la gente indicada, ¿no? Con aquellos que toman las decisiones. Yo tenía a los directores bajándome del escenario o escuchando lo que estaba diciendo. Entonces tenía mucha más capacidad de poder llamar su atención. Entonces ese fue uno de los aspectos del crecimiento, o más bien otro de los aspectos. Y como tercero también, pues como colegas tuyos, creadores de contenido, les gustó lo que estábamos haciendo y nos empezaron a dar contenido, ¿no? Y creadores que tienen mucho engagement, como Mac Arriba en el tema de startups y todo esto que nos hace un contenido. Gracias a ese contenido llegó a la novia del director de innovación de uno de los hospitales más importantes de México, me llama, empezamos a hacer una colaboración. Entonces fueron como un conjunto de cosas, tanto las personas que están ahí y lo que estas personas que están en WeCare generan gracias a todo su network, ¿no? Todo esto que termina siendo como nuestro propio ecosistema. En este proceso, ¿cómo convences a las personas de que esto es una buena idea y que los necesitas de aliados estratégicos o de difundores de contenido? ¿Cómo llegas a convencerlos de que apuesten por ti? Te mentiría si te dijera que tengo una receta. Creo que fue ser muy auténticos con lo que estábamos haciendo y el por qué lo estábamos haciendo, ¿no? Esto nace de necesidades y situaciones muy personales y creo que eso fue lo que terminó conectando con todas estas personas. A final de cuentas, todos hemos tenido un incidente de salud en nuestras vidas. Lo que movió a todas estas personas que hoy forman parte es que conectaron con esta misión que tenemos, ¿no? De mejorar la calidad de los servicios de salud, de que entregarte tu medicamento sea más importante que entregarte una pizza. Y esto lo digo porque cuando tuve los tiempos de Domino's, ¿no? En los que te entrega una pizza y los tiempos en los que cualquier farmacia te entrega tu medicamento a domicilio, es abismal la diferencia, ¿no? En farmacia te dicen, bueno, pues te lo entregamos hasta en 3 horas. Y pizza, y Domino's Pizza te dicen 20 minutos tienes tu pizza calientita en tu puerta, ¿no? Son un montón de situaciones que todos hemos vivido y que
ellos también han vivido y empatizaron mucho con esta misión de verdad cambiar esta situación, tener un servicio mucho más humanizado. Entonces, en realidad fue mucho con el propósito que esta gente se terminó uniendo. Y al final, que también vieron que ellos podían aportar, ya que trajimos a gente del sector. Entonces, nunca les dijimos, mira, vente a este emprendimiento en el que ya tenemos todo resuelto, somos los mejores del mundo, ven y apláudenos. Lo que dijimos es, mira, esto es lo que tenemos, así es como funciona, quiero que veas que funciona. A la mayoría los invitamos con algún cliente, o sea que siempre fue como de, mira, quiero que veas y quiero que me digas cómo tú, tu experiencia, tus contactos nos pueden ayudar a hacer que esto crezca, porque sabemos lo que tenemos, pero no sabemos hacia dónde tenemos que llevarlo. Entonces, dar esa apertura de decir, no solamente quiero tu dinero en el tema de los inversionistas, sino quiero que me traigas algo más y que te involucres. Creo que eso también ayudó. Es el tema de la misión y al mismo tiempo que puedan ellos ser parte de la ejecución de esta herramienta para llegar a esa misión, ¿no? De poder darle a las personas servicios de salud mucho más ágiles, mucho más, odio esta palabra porque es muy cliché, ¿no? Pero de accesos democratizados a salud, sobre todo cuando es un derecho humano dentro y que está dentro de todas las constituciones de cualquier país. Es un derecho que tenemos, pero que pocas veces podemos ejercer de una manera realmente fácil. Me platicas que el tema de la misión y que por ahí hubo algo personal para, por lo cual seguir empujando el proyecto. Sí, hay muchas cosas, ¿no? En general, en mi vida, muchos mentores han tenido que partir fuera de este plano existencial por enfermedades, uno de ellos de cáncer, ¿no? Y han sido estos diagnósticos un poco tardíos los que llevaron a que ellos no pudieran hacer mucho por sí mismos. Adicional, yo, por ejemplo, yo tengo autismo, te lo platicaba la vez pasada que hablamos, y yo no lo supe durante 20 años. Y yo iba por la vida pensando que era raro y ya, ¿no? Era raro y me hacían bullying y yo decía, bueno, pues ni modo, me tocó ser raro y qué mala suerte, ¿no? Hasta que termino acudiendo terapia, me llevan al psiquiatra también, etcétera, y luego de un montón de pruebas obtengo un diagnóstico 20 años después. No me imagino cuántas personas, cuántos francisquitos deben de estar por ahí en las escuelas siendo raros sin saber que simplemente su mente funciona diferente, ¿no? Cuántos mentores y cuántos alumnos podemos decir son privados de poder seguir nutriéndose porque de pronto alguno de ellos tuvo un diagnóstico tardío y bueno, le quedan 6 meses de vida. Es un motivo, digamos que muy personal porque hay cosas que se han podido evitar, pero que al final de cuentas, como no tenemos un récord de nuestra salud en general, no podemos ver hacia atrás, no tenemos herramientas que nos permitan darle seguimiento a nuestra salud de tal manera que sea preventivo y no preventivo en el tema de no queremos enfermarnos, sino que cuando nos enfermemos, por lo menos tengamos la capacidad de hacer, de detectar esta enfermedad en una etapa temprana, de poder entender por qué sucedió esto, ¿no? Hay muchos indicativos siempre en temas de enfermedades. El cáncer viene de una inflamación constante, por eso el tema de fumar genera cáncer, no tanto por fumar per se, sino porque el que entre combustión a tus pulmones los inflama y este estado constante de inflamación pues genera que haya un entorno propicio para el cáncer, ¿no? Una persona que se enferma mucho del estómago también es muy propensa a generar algún tipo de cáncer, pero como cada vez que vamos al médico, el médico nos trata por esta única ocasión, nos da el medicamento, nos sentimos mejor y bien por nosotros, y nadie se encarga de guardar esto. Bueno, por ley sí lo guardan, pero nunca nadie le da un vistazo a qué le pasó a Mike en las últimas 3 consultas que tuvo. Me parece ya demasiado raro que Mike se venga enfermando del estómago tantas veces. ¿Qué estudios le han mandado a Mike? Oye, no le han mandado ninguno. Y si le mandamos estos, porque creo que podríamos detectar algunas cosas, y entonces vendría la detección temprana de algún tipo de padecimiento, de algún tipo de enfermedad. Como no lo tenemos hoy, pues entonces somos un paciente nuevo cada vez. Y nos perdemos de la oportunidad de tener este histórico, nos perdemos la historia de nosotros mismos, ¿no? Y el problema es que la consecuencia, en muchos casos, termina siendo una enfermedad terminal. Y eso es lo que hoy nos impulsa a poder cambiar esto, porque es bien fácil. Y dirás, y si es tan fácil, ¿por qué nadie lo ha hecho? ¿No?
Sí, claro. A Eh, ver, ¿cómo te das cuenta tú de que tienes autismo nivel uno? O sea, ¿cómo fue el proceso al que tú llegas, que después, me dices que después de mucho tiempo, tú pensabas, de cierta manera que eras normal, entre comillas, o que encajabas ahí, que a lo mejor te bajaban, te hacían bullying o lo que sea, porque era lo que te tocaba, pero ¿cómo te das cuenta tú de que tenías el autismo nivel uno? Eso fue por una exnovia mía. Ella venía de un contexto totalmente distinto al mío, entonces, de una familia en la que los cuidados de la salud mental eran parte de su diario vivir, tenían una capacidad económica muy distinta, ¿no? Entonces, empezamos a salir y todo esto, y ella empieza a notar cositas raras sí, incluso en mi forma de mirar, ¿no? Porque dice que tengo una mirada muy chistosa, o hasta cuando me toman una foto dicen que pongo cara de autista, que es como que me disocio, ya tomo la foto y vuelvo a socializar. Entonces se empezó a dar cuenta como de todo esto y me dijo, mira, vamos a que te revisen, o sea, no me lo tomes a mal, no, no tienes nada malo, pero creo que hay algo con lo que podrías haber estado lidiando toda tu vida sin saberlo, ¿no? Y ya, bueno, accedí y fue a través de esto de llevar un seguimiento, porque no es como que tú llegas a una consulta y de pronto te dicen, pues, es autista usted, señor, eh, hace una serie de revisiones, de pruebas, y te dicen, no, pues sí, en efecto, tienes autismo y el grado tiene que ver con el grado de asistencia, ¿no? En algunos casos le llaman autismo de altas capacidades, es decir, pareces ser una persona normal, entre comillas, y te puedes valer por ti mismo, es decir, no es una persona que no aguante tanto los ruidos o que no pueda mirar a los demás o que haya desarrollado problemas del habla, ¿no? Pero pues a final de cuentas no quiere decir que tengas más o menos autismo, simplemente requieres un nivel distinto de asistencia. Pero sí, básicamente yo me entero gracias a que una exnovia mía, digamos que se fijó demasiado y dijo, mira, aquí parece ser que este personaje tiene algo curioso en su forma de hacer las cosas. Ok, ¿cambió tu vida después de saber eso? Totalmente. Como te decía, yo venía pensando que era raro, pues, por una mala casualidad del destino, ¿sabes? De pronto saber que había una causa de ello y que había ciertos patrones de conducta típicos, por ejemplo, de autismo, y que podía crear mis herramientas, eso me dio mucho para tirar para adelante. Dije, ahora que conozco lo que tengo, la víctima ya no soy yo, ¿no? La víctima es aquello que yo tengo, porque ahora sé qué es lo que tengo, qué es lo que es parte de mí y ahora puedo buscar estrategias para manejarlo de una mejor manera, para enfocarlo, ¿no? Y así fue, la verdad es que me ayudó muchísimo, aprendí a detectar como estos puntos fuertes que te da un hiperfoco y una especie de obsesión por algunas cosas. Hoy, por ejemplo, en lo que hago, soy alguien muy obsesionado, me meto dentro de temas de producto y una de mis socias, Francia, me alucina cada vez que le digo, a ver, enséñame por favor otra vez el flujo, ¿no? Y empiezo a verlo y digo, oye, ya vimos esto, ¿y por qué esto no tiene la verificación de esto, etcétera, ¿no? Me ayuda como a ser como muy meticuloso en algunas cosas, porque ya es al grado de la obsesión. Ahora, a veces te juega en contra, pero ahí es donde tienes que buscar tus herramientas para tratar de mantener un equilibrio. Sabiendo que tienes autismo y que eres muy obsesivo, ¿cómo manejas el ser obsesivo al mismo tiempo, por otro lado de la balanza, el ser terco? O sea, ¿cómo tratas de que esto se equilibre sin que uno se vaya a un lado? Uy, es complejo, pero al menos laboralmente, hablando, una de las cosas que aprendí de mis mentores es que él siempre decía, tengo la seguridad de que estoy 99% equivocado, ¿no? Entonces él iba, y él lo decía, entraba a cualquier sala de juntas, entraba con la bandera de la ignorancia, porque dice, si yo soy la persona que más está aportando a este lugar, entonces ¿para qué tengo todo un equipo, no? Si yo soy el mejor, entonces, ¿de quién estoy rodeado? ¿Cómo es que esto va a crecer? Una de mis formas de no caer en esto es justamente entender y confiar mucho en el equipo, ¿no? Hoy no trabajo con nadie a quien yo no pueda admirar o por quien no pueda sentir una admiración. Y tengo la fortuna de trabajar con gente a la que admiro un montón. Aunque a veces quiero hacer algunas aportaciones cuando alguno de ellos de pronto difiere, le pregunto, ¿no? Me obsesiono con esta diferencia y le digo, bueno, ok, pensamos diferente, explícame tu postura, ¿no? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué tú crees que es mejor de esta forma? Y así llegamos a lugares bien interesantes y no caemos en un tema de quién tiene la razón, Mike o Francisco, ¿no? Sino es
Mike y Francisco están tratando de resolver un problema, una situación que tienen aquí en medio. Los dos con su intelecto y haciéndose preguntas van a llegar a la mejor solución. Entonces, en general trato de utilizar esta filosofía tanto en lo laboral como en lo personal, ¿no? Nunca es personal, tenemos un problema y tenemos un problema. ¿Qué vamos a hacer para resolverlo, no? ¿Quién tiene la razón? Bueno, da lo mismo. Frank, en tema de crecimiento, ¿cómo ves el 2025? Pues mira, aparte de lo que ya hemos hablado, 2025 ha sido bien interesante porque aprendimos un montón acerca de la operación que tuvimos durante todo el año pasado y tomamos un tiempo para agruparnos, organizarnos, tomar toda esta información y hacer algo con ella. Y estamos muy contentos porque dentro de un par de semanas vamos a sacar nuestro agente que ahora se llama Cloud, que en español básicamente significa agente del lenguaje clínico unificado. Esto es súper importante porque, como te decía, hoy no tenemos una unificación de los términos médicos, ¿no? Hay quien le pone dolor de cabeza, en algunas regiones del país le pondrán dolor de cholla, etcétera. Y nosotros lo que hacemos ahora con esto, con esta gente de lenguaje clínico, va a ser tener un repositorio en donde todos los datos de los pacientes sean exactamente iguales. Que un dolor de cabeza aquí en China signifique cefalea, que una cirugía del abdomen bajo del lado derecho signifique apendicectomía, ¿no? Entonces, eso es lo que viene, nuestro agente ya para el retail, también hoy no teníamos este producto para las personas de a pie, llamémosle, esto se hacía empresarialmente. A partir de ahora también las personas de a pie van a poder, en diferentes códigos QR que van a estar en toda la Ciudad de México iniciando, van a poder descargarse nuestro agente o tener ya el contacto en su teléfono y poder hablar con él, ¿no? Y otra de las cosas es que ahora ya tenemos una herramienta de análisis de datos para nuestros clientes aseguradores, para nuestros clientes hospitales, y de esta forma ya pueden tener un análisis mucho más completo de su hospital, de su centro médico o de su aseguradora. Eso es súper importante porque les permite crearnos nuevos productos, hacer pedidos mucho más exactos, tanto de medicamentos como de insumos, etcétera, ¿no? Entonces, esto permite eficiencias para ellos, también para los pacientes, pues ahora permite que un paciente que no viene de un producto empresarial ahora también tenga acceso a todos los proveedores que tenemos. Perfecto, a ver si te entendí bien. Yo me descargo la aplicación y ya viene desde ahí agente de inteligencia artificial que me va a ayudar. Sí, mejor aún, ni siquiera te vas a tener que descargar una aplicación. Estos códigos que van a estar en la ciudad, como te decía, y en algunos estacionamientos de algunos hospitales, simplemente es como cuando en el networking te piden tu contacto y das tu código QR, lo mismo, la gente lo va a estar leyendo con su cámara y a partir de que lo lea, se va a guardar nuestro contacto en su teléfono. Entonces no tienen que descargarse nada, no hay que hacer un onboarding ni estar subiendo papeles, eso es algo que a nadie le gusta, ¿no? Ni siquiera a mí. Y eso que supone que hago tecnología, pero odio hacer onboardings, ¿no? Entonces, sí, va a ser casi como descargarse una app, pero sin tener que descargarla y sin tener que hacer todo el registro y todas estas cosas que no nos gustan. Ahora, regresando más al tema de Wicar, cuéntame cómo ves el crecimiento del proyecto. Lo veo con mucho optimismo. Cada vez actores más relevantes se unen a nosotros, cada vez tenemos proyectos más grandes, podemos trabajar con empresas bastante más grandes, estamos llegando también al mercado español, vamos a hacer una incursión dentro de unos meses, estamos esperando nuestro certificado CE, ya que allá estamos considerados un dispositivo médico. Ya tenemos algunos inversionistas también de aquel lado, lo que también nos ayuda a entender mejor el mercado, la regulación, etcétera. Y en Chile estamos creciendo nuestra colaboración con MedPlace, uno de nuestros partners, entonces viene en crecimiento
importante. Tenemos una meta que es crecer 4 veces lo que hicimos este año. Queremos llegar como a expandirnos 4 veces. También nos ha recibido como con buenas noticias este año. Esperemos que continúe así, porque bueno, la vida de la startup es así, ¿no? Hay veces que ya digo, ya ni me emociono cuando me está yendo bien, porque probablemente sé que dentro de 2 semanas se haga la curva de inflexión y nos toque aguantar la respiración, ¿no? Y echar un gritito, pero al menos este inicio de año, los contratos que ya se están venciendo, por ejemplo, con nuestros primeros clientes, se renovaron, hicimos upselling, entonces, la verdad es que va bastante interesante el inicio del año. Creo que vamos a tener que ser muy estratégicos, muy cuidadosos en la manera en la que seguimos dando atención a nuestros clientes, porque creo que el crecimiento a veces también despersonaliza el servicio. Entonces vamos a tener que ser muy cuidadosos con esto para también poder seguir dando este mismo nivel de atención y de calidad y traer talento, ¿no? Yo creo que ese, al menos desde mi perspectiva, ese va a ser como el reto de este año, porque cuando tienes un buen producto, digamos que se vende relativamente solo, pero ahora necesitas a las personas que te ayuden a darle el soporte a todo ese producto, a seguir innovando y la verdad es que encontrar talento que te pueda llegar a esos sitios a veces es complicado, ¿no? Están estas big tech que a billetazos se los llevan a sus empresas y de pronto estás tú, esta pequeña startup que va empezando y que de pronto no puede ofrecer las mismas prestaciones y los mismos paquetes que te ofrecen estas big tech y te toca convencerlos desde el propósito y desde la cultura también, ¿no? Y que se enamoren un poquito de lo que estás haciendo. Entonces, para mí el reto va a ser seguir sumando talento que nos permita llegar a este crecimiento, porque más allá de las ventas y todo lo demás que hagamos, si no tenemos el talento que nos ayuda a llegar allá, creo que va a ser un camino complicado. A ver, ahí sí quiero entrar. ¿Cómo compites con esas empresas tan grandes para el tema del talento? Porque ahorita, como veo yo todo el tema del ecosistema, ya se trata de talento. O sea, hay muchas cosas muy buenas y lo más difícil es encontrar buen talento. Sí, la verdad es que creo que una de las cosas que tenemos como competencia tiene que ver con nuestra cultura. Sí, el propósito, creo que es un propósito con el que todo el mundo, como te decía, puede empatizar. Yo siempre en las conferencias en las que me invitan, cierro con todos hemos sido, somos y seremos pacientes, ¿no? Entonces, el tema de la salud es un problema con el que estamos muy conectados todos. Ojalá hubiera alguien que no, pero al día de hoy, pues todos hemos enfermado, enfermamos y enfermaremos. Pero también, por otro lado, el tema de la cultura es algo que nos ha ayudado mucho. Yo no creo en las estructuras piramidales ni jerárquicas. Me parece que entorpecen mucho todo, cualquier proceso, ¿no? Y al final termina siendo, desde mi punto de vista, como dañino para las organizaciones, sobre todo cuando son tan pequeñas. Entonces, en general tenemos una cultura de ¿quién es el jefe? Todos somos el jefe. Siempre eso es lo que les digo, ¿no? Tú eres el jefe de tu área, yo soy el jefe de la mía, Francia es jefa de su área y Ana es jefa de su área. Y después todos nos reunimos, nos ponemos de acuerdo y trabajamos para un fin común, ¿no? Al mismo tiempo, no somos como de, oye, ¿cómo vas? Y como tener dailies, tampoco lo hacemos. Nosotros tenemos una reunión semanal y creemos que trabajamos con personas adultas. Si tú estás trabajando ahorita o estás viendo un capítulo de tu serie, ese es tu problema. Ese es asunto tuyo. Tú decides cómo gestionas tu tiempo porque tú eres un profesional altamente competente. Y lo que siempre les digo, aquí no trabajamos por una jornada de tiempo, trabajamos por los resultados que damos. Entonces, el día que se tiene que traer el resultado, mientras todos entregamos nuestro resultado, podemos gestionar nuestro tiempo y desde dónde lo hacemos, incluso en qué horario lo hacemos. Y también permitimos mucho este tema de, creo que no es permitir, es fomentamos mucho el tema de, aun si tú no eres de esta área, es decir, a lo mejor yo no soy técnico, pero de pronto encontré que podía hacer una aportación al equipo técnico, entonces aportamos. Porque no es como de, eso a mí no me toca. Es como de, oye, detecté que está pasando esto y vengo a aportarte, aunque sea con un comentario, probablemente a nivel técnico yo no tenga nada que aportar directamente con líneas de código, pero te puedo decir, oye, esto hay que corregirlo, o creo que podrían hacer esto, o yo conozco una persona experta en esto, les voy a poner una reunión para que lo escuchen porque me habló de que podemos hacer algunas mejoras en esto. En general, creo que eso les gusta mucho, al menos a muchas de las personas que hoy colaboran en el proyecto me lo han dicho así como que eso está muy padre porque no nos limitan, ni es como de eso a ti no te toca, ni hay como esta separación tan grande, ¿no? Como si trabajáramos en silos en donde cada quien está en sus cosas, sino esto es de todos
E incluso algunos otros, nuestro CTO hoy, por ejemplo, quiere ser mentor también de startups. Hoy yo también participo de unas de las aceleradoras en las que yo estuve. Hoy participo ahora como mentor. De pronto yo también quisiera compartir mi conocimiento y también lo involucro. Y al final de cuentas, WeCare no solamente es un lugar en el que todos trabajamos, sino el que es un lugar en el que trabajamos y gracias a nuestro trabajo encontramos formas también para desarrollarnos de manera personal, como, digamos que desarrollar nuestra propia agenda, ¿no? Como si fuera un club, como un clubcito, un poco así. Con todo este tema del crecimiento que han tenido, con todo este tema también del producto que han tenido, se han acercado muchos fondos, muchas personas a invertirles dinero y les has dicho que no. ¿Cómo decides tú a quién decirle si entras al proyecto? O sea, ¿qué debe de tener esa persona? Porque yo creo que ya no estamos hablando con un tema de dinero. Yo sé la reacción que genera que no, ahorita no estoy interesado, ¿no? Y como que me voltean a ver raro y digo, no, no, no me lo tomes como una falta de respeto, ¿no? Agradezco que tengan el interés, pero como te lo decía, estamos muy centrados en las personas que conforman WeCare. Si nos gusta como pasar por este proceso de conocer con quién nos vamos a asociar, a final de cuentas el fondo, el inversionista va a terminar siendo tu socio por un rato, por un buen rato, ¿no? Y debe haber un clic, y debe haber una filosofía compartida, y debe de haber algo más que el dinero. Me ha tocado ver también casos de muchos founders que se van por el dinero y de pronto no era su socio ideal, y ni el inversionista está contento con esta decisión en el tiempo, ni el founder está contento en el tiempo, y eso solamente genera, lejos de también una mala relación que de por sí es complicada, ¿no? También genera tensión en ambas partes y al final nadie puede hacer su trabajo de la manera adecuada. Aquí buscamos mucho tanto inversionistas como fondos, como colaboradores que tengan esto y la verdad es que hoy estamos muy contentos con quienes estamos trabajando. Nos hemos tomado el tiempo. Normalmente nosotros somos los que decimos, no, espera, vamos lento, ¿no? Conozcámonos primero. El último acuerdo que cerramos con un family office, justamente, fue con Base Capital. Y la verdad es que nos gustó mucho poder darnos la oportunidad de trabajar con ellos. Son un family office bien diferente a lo que nosotros habíamos empezado a ver con otros fondos, con otros family office, desde el momento en el que también se preocuparon por las personas, ¿no? Dijeron, bueno, ¿y quiénes son las personas que están emprendiendo esto, ¿no? ¿Quién está detrás? Y metieron algunas otras cosas dentro de su proceso de due diligence que mostraban un interés genuino por la otra parte, ¿no? Y un interés en lo que estábamos haciendo. Y eso, la verdad es que es lo que nos ha animado a trabajar con cada inversionista o con cada fondo con el que hoy trabajamos. No les decimos que no por ser soberbios, más bien es como de, es no por ahora, conozcámonos primero y veamos si en el tiempo es una buena idea que los dos colaboremos juntos. ¿Cuánto tiempo pasa de en lo que se conocen a que, por ejemplo, con estos de Vice Capital, a que sabes que ya vamos a firmar un acuerdo? ¿Y qué hay en ese mismo proceso de conocimiento también? Pues depende del tipo de inversor, ¿no? Con un inversionista ángel, normalmente nos tomamos unos 3 meses y buscamos como encontrarnos en eventos, salir a comer, a cenar, a desayunar algo, encontrarnos incluso en algunas situaciones más, digamos que fuera de oficina, en un ambiente más relajado, y de ahí vamos llevando como las conversaciones, solitas van fluyendo y vamos haciendo este clic, y vamos platicando ya de trabajar juntos, ¿no? Y cuando ya empezamos a hablar de nosotros, tanto ellos como nosotros entendemos que esto ya simplemente tiene que pasar al papel. En los casos de las instituciones, digamos que vamos mucho a sus tiempos, entre 6 y 8 meses, me acuerdo que con Base Capital fueron 8 meses, en el que nos fuimos conociendo, de pronto nos encontramos en este Demo Day, en este otro evento, y nos tuvimos la oportunidad de conocernos, de pasar por las entrevistas, que esto es bien importante, de nosotros pedirles algunas llamadas de, oigan chicos, queremos platicar con ustedes, tenemos un par de dudas, queremos saber qué pasó con esta otra startup en la que invirtieron antes, etcétera. Y más o menos al cabo de esos 8 meses fue que dijimos, bueno, ya que las dos partes queremos, ahora sí pasemos el papeleo, ¿no? Pero nos gusta tomarnos nuestro tiempo y lo hemos podido hacer gracias a que no somos una empresa, una startup que se dedique a levantar capital. No vivimos de las valuaciones, ¿no? Vivimos del trabajo que nosotros hacemos. Entonces, siempre y cuando tengamos clientes transaccionando, no llevamos prisa por recoger inversión. Solamente lo hemos hecho en algunas ocasiones, de hecho lo hicimos recientemente, que seccionamos nuestra ronda, terminamos ahorita de levantar a cierta evaluación y gracias a los resultados que tuvimos del año pasado,
bueno, la evaluación se modificó para bien, al menos del lado de los inversionistas y fundadores. Entonces, sí les dimos en este caso un deadline, ¿no? De si van a tomar su decisión y quieren estas condiciones, por respeto a los demás que ya tomaron su decisión, bueno, vamos a dar el deadline hasta esta fecha, ¿no? Pero solamente en esos casos es cuando metemos un poquito de estos deadlines. En general nos gusta que las cosas vayan fluyendo con tiempo, porque pues nos vamos a comprometer 7 años, ¿no? A trabajar juntos. Hay que pensarle bien. Hay que pensarlo bien. Vamos a pasar a una sección de preguntas. ¿Cómo un error o lo que parecía un error en ese momento te preparó para un futuro exitoso? Uy, pues creo que tiene que ver con los ojos con los que lo mires. Puedes ver el mundo desde los ojos de la tragedia, de, ay, qué torpe fui, ¿no? Qué tonto, me equivoqué. Ojalá lo hubiera hecho diferente. Lo puedes ver desde los ojos del optimismo. Decir, ok, bueno, ya me equivoqué, ¿qué he aprendido de esto? A veces falta tener el valor de volver a mirar como lo que hicimos mal, que es bien difícil porque es reconocer tu error, es observarlo y decir, ok, vamos a hacer la auditoría, ¿no? Y vas marcando dónde te equivocaste y por qué te equivocaste, ¿no? Y cuál es la acción de remediación de esos puntos. Creo que ha sido la mirada, verlo con la mirada del optimismo de aquí hay un aprendizaje. ¿Cómo ves el fracaso? Como un gran maestro. ¿Tienes algún fracaso favorito? Uy, mi fracaso favorito. Híjole, creo que mi fracaso favorito fue mi primer emprendimiento. Para ponerte en contexto, con mis primos en un tianguis o depende del lugar en la TAM que nos vean o nos escuchen, son como mercados ambulantes. Vendíamos cosas para patinetas, desde la tabla, las ruedas, los elevadores, etcétera, ¿no? Y me gusta mucho ese rol porque me dio mi primera experiencia de emprendimiento, de lo que significa no nada más decir, ok, voy a invertir tanto dinero y voy a poner mi puestecito y ahorita vienen todas las ventas solitas, ¿no? Sino lo que representa, ¿no? El esfuerzo que representa, el riesgo que corres. Y creo que ese error me enseñó una de las lecciones más importantes que después vería en la universidad, que es asumir tus pérdidas. Creemos que cada emprendimiento va a ser súper exitoso y ojalá así fuera, pero la verdad es que en los primeros en general te va a ir mal. Y ese primer error es mi favorito porque me enseñó eso, me enseñó a aceptar mis pérdidas, a vivir y lidiar con ellas y entender que no pasa nada, que si pierdes, pues eso, perdiste y ya, pasa lo que sigue. ¿Cuál ha sido una de las mejores inversiones que has hecho? Puede ser para ganar más dinero, para ganar más tiempo o para ganar más energía. Yo creo que los mejores $30 invertidos en toda mi vida fueron en ese curso de Platzi de inteligencia artificial. Sin ese cursito no se me hubiera despertado toda la curiosidad que se me despertó después de eso para poder estar haciendo lo que hoy hago. Entonces, creo que mi mayor inversión fueron esos $30 al día de hoy. En el último año, ¿cuál ha sido una creencia, comportamiento o hábito que ha mejorado tu vida? Pues es esto de lo que te decía del tema de inteligencia artificial, ¿no? Esta creencia de, ay, no, es casi del diablo. Eso no tiene futuro, es un boom, es como las criptomonedas casi, ¿no? El tener la bendición de tener a esta persona que me sembró esa semillita en mi creencia, porque yo estaba totalmente negado a la inteligencia artificial, fue algo bien interesante, porque nuevamente no estaríamos platicando tú y yo si esa creencia no hubiera cambiado totalmente y ahora ser un promotor de lo que inteligencia artificial puede hacer por nosotros. Cuando te sientes abrumado, agotado o sientes que has perdido tu enfoque, ¿qué haces? Me salgo a caminar, me pongo mis audífonos, estos que se ven aquí medio desvanecidos, me pongo mis audífonos. Como por el autismo tengo como hipersensibilidad sensorial, de pronto cuando me abrumo mucho, cualquier ruido puede ser como muy molesto y hace que me abrume más. Entonces les pongo la cancelación de ruido, a veces ni siquiera pongo música, me los pongo y me salgo a caminar, ¿no? A pensar un poquito, a decirme las cosas que me están generando ese sentimiento, porque a veces son simplemente cosas que quieres evitar, ¿no? Y de pronto verbalizarlo y ver que el mundo no explotó, eh, hace bien. Y ir caminando te relaja. Normalmente salgo aquí a caminar por un parque muy bonito, quizá cerca de casa.
Me despejo un poquito, aterrizo mis ideas y listo. ¿Cómo tomas decisiones difíciles? ¿Tienes algún framework, alguna herramienta o algo para tomar una mejor decisión? Sí, siempre basado en los datos, básicamente. Una de las cosas que siempre hago es recoger información. Cuando tengo que tomar una decisión difícil, ya sea tanto de negocios como personal, normalmente voy y recojo información, ¿no? Voy con alguien que yo considero que tiene mucho conocimiento acerca del problema que tengo y lo consulto. Y una vez que me dio su feedback, le hago preguntas para saber por qué está aconsejándome esto, ¿no? Y después voy con otras personas más, ¿no? Para tener como este 3 de 3, ¿no? Si tres me dicen que está bien y uno me dice que está mal, bueno, pues entonces está bien. Entonces, en general busco llenarme de información. Cuando no tengo a quién preguntarle, pues busco información por otros medios, ¿no? Hago mi investigación y una vez que siento que tengo la información suficiente para tomar esta decisión, entonces la tomo. Pero siempre busco llenarme de información, sobre todo si es una decisión que va a impactarme de una manera muy significativa o sobre todo que no solamente me impacta a mí. ¿Eres más de libros o de películas? De películas, soy mucho más visual, la verdad es que tengo que admitir que soy pésimo lector. Cuando llego a leer, entre comillas, normalmente es un audiolibro. ¿Cuáles han sido las mejores tres películas que has visto y por qué esas tres? Uf, las mejores tres películas, bueno, por el lado un poquito romántico y porque me gusta la ciencia ficción y todo esto, Interestelar, de hecho apenas se estrenó. Y ya hablando de temas de emprendimiento, no diría que una película, pero hay dos series que me llaman mucho la atención, que me encantan y que creo que pintan la vida de un emprendedor a la perfección con un poco de comedia, que es Silicon Valley. Hmm. Eh, a veces siento que vivo, que soy como la parte 2 de Silicon Valley o me están grabando porque se parece mucho. Sí. Eh, y la otra, WeCrash, justamente un poquito de cómo fue WeWork, porque aun cuando tiene todo este toque hollywoodense, sí te enseña un poco de cómo se vive este tema del emprendimiento, ¿no? Y lo que se vive en el crecimiento acelerado, tanto los aciertos como los propios desaciertos, ¿no? Te empieza a ir bien y el crecimiento del ego crece con tu startup y eso termina siendo algo muy malo para lo que estás haciendo. En el último año, ¿en qué te has vuelto mejor en decir la palabra no? Puede ser para evitar distracciones, invitaciones que no te aporten, etcétera. Uy, me he vuelto mejor diciendo que no a algunas oportunidades y va a sonar contraintuitivo, ¿no? Pero justo este inversionista del que te hablo, él siempre me dice, tienes que saber qué vas a agarrar y qué vas a desechar porque no puedes con todo. Y hace un año yo, oportunidad que venía, la tomaba, ya después veía cómo le iba a hacer para poder cumplir con ello, ¿no? Hoy creo que valoro más el no y también me sirvió mucho una conferencia TED que vi por ahí que hablaba acerca del poder del no, que cada no que dices debe de estar protegiendo un sí más importante, ¿no? Entonces, siempre que hay una oportunidad, digo, ¿qué cosa de las que hoy estoy haciendo se vería afectada si yo tomo esto, ¿no? Y si hay alguna afectación, entonces digo, no, me toca decir que no, porque este es el sí que voy a proteger. ¿Hubo algún momento donde toda tu historia de WeCard, donde estuviste a punto de tirar la toalla y decir, sabes que ya no quiero seguir haciendo esto, seguir empujando este sueño? Ha habido muchos momentos de eso, me encantaría decir que ha sido uno. ¿Qué te hizo no tirar la toalla? Porque es lo más sencillo. Entender que es un momento. A veces creo que la vida de emprendedor suele ser muy abrumadora. No es casualidad y yo sé que voy a tocar un tema muy sensible, pero somos 3 veces más propensos al suicidio. Así de sencillo, ¿no? Tenemos una vida compleja en general. Tenemos un desbalance entre nuestra vida personal y la vida laboral porque yo he escuchado a mucha gente que logra ese balance. Yo honestamente no sé cómo lo logran. Quiero aprender a hacerlo, pero al menos en etapas tempranas es muy complicado. También, pues estás todo el tiempo, al menos como parte de los founders y como la persona designada a la relación con inversionistas, etcétera, pues te toca vivir el levantamiento de capital para seguir creciendo, para poder llevar esto más lejos. También
cuidar el empleo de las personas que hoy forman parte de esto, las familias que dependen de ello, porque hoy afortunadamente hay familias que ya dependen de lo que hacemos, ¿no? Entonces, es un sistema de presión un poquito complejo, la vida del founder. Entonces, no sé si he logrado el equilibrio en eso. Lo que sé es que cada vez puedo lidiar mucho mejor con ello y entender que es un momento, ¿no? Porque como te decía, vamos como en esta montaña rusa. Y a veces cuando estás en la parte más baja es cuando quieres renunciar porque ese día te salió todo mal, ¿no? Se cayó el servicio de nube, alguna negociación se te cayó, qué sé yo, mil cosas, ¿no? Y que de pronto pasa todo en un mismo momento. Y ese es el momento en el que quieres renunciar, cuando lo estás viviendo y es un cúmulo de cosas muy abrumadoras. Pero de pronto llega el otro día y ya no es tan malo, porque el otro día tiene sus propias cosas y de pronto te dan una buena noticia, y llega una nueva oportunidad y recobras el ánimo. Entonces, creo que lo que me ha ayudado es poder esperar una noche, esperar un día, sentirme mal el día que no me fue tan bien y querer renunciar ese día, pero al otro día volver con esta mirada optimista y decir, bueno, pues mira, no estuvo tan mal, hoy ha empezado bien el día, listo, se te van las ganas, o al menos es como funciona, ¿no? Digamos que hago mi berrinche conmigo mismo, me autoconsuelo y después digo, bueno, ya no pasa nada, digamos. ¿Cuáles han sido los tres mejores mentores que has tenido? ¿Y cuál fue ese consejo, ese comentario o aprendizaje que te dieron en ese momento? Uno de ellos fue Gabriel Gomorra, él fue el CEO de un private equity, a él lo conocí hablando de aviones y de Howard Hughes. Creo que una de las cosas que más permeó en mí acerca de él fue su capacidad de ver los problemas como una oportunidad. Y a veces tenía problemas de cientos de millones de dólares, ¿no? Y la tranquilidad con la que manejaba esos problemas me dejó mucho, ¿no? Me enseñó mucho acerca del carácter, ¿no? Y lo que significa tener un carácter fuerte. A veces la gente dice, es que tengo carácter fuerte porque se enojan muy rápido o porque gritan o algo así. En realidad, la fortaleza de carácter tiene que ver con cómo te enfrentas a las situaciones, aún en un entorno complicado, ¿no? Entonces, esa fortaleza de carácter creo que me la enseñó mucho, que aun cuando todo estaba muy mal, el tipo afrontaba las cosas con tranquilidad y desde la perspectiva de el qué vamos a hacer con este problema, ¿no? Ahora, ok, ya lo tenemos, ahora, ¿cómo lo solucionamos? Porque si nos seguimos preocupando, bueno, pues bien por nosotros, pero igual el problema sigue ahí. Digamos que un mentor más temprano fue mi abuelo paterno. De él aprendí la valentía. Yo me acuerdo que de niño yo tenía mucho miedo a muchas cosas. Mi abuelo siempre fue un tipo que iba por todo, ¿no? Siempre iba por lo que quería. Me acuerdo que le pregunté una vez, ¿no? ¿Cómo se hace para ser valiente? Y me dijo, bueno, simplemente tomas coraje y haces las cosas. Le dije, pero es que no te da miedo. Me dijo, no, es que si tú crees que ser valiente es igual a no tener miedo, estás totalmente equivocado. Me dijo, el valiente es el que tiene miedo y aún con miedo vaya a hacer las cosas, ¿no? Y me acuerdo que permeó mucho en mí porque dije, bueno, ya no importa si tengo miedo, lo que importa es qué hago para que con todo ese miedo aún así vaya a llegar a las cosas, ¿no? O supere como ese brecho oscuro, ese cuarto oscuro, eso, aquello que me daba miedo. Y a últimas fechas he tenido un mentor, la verdad es que me ha enseñado bastantes cosas, es el general partner de Base Capital. La verdad es que empezamos teniendo una relación un poco más lejana y poco a poco se empezó a estrechar. Hemos tenido varias pláticas, ¿no? Sobre todo con el tema del síndrome del impostor. Al menos para mí, del contexto del que yo crecía al día de hoy, estar hablando de levantar millones de dólares y cosas así, es complicado y es complejo, ¿no? Vivir estos cambios, aun cuando ha pasado tanto tiempo. Y de pronto que tengas a alguien que te sepa guiar y que te enseñe acerca de esta nueva realidad que estás viviendo y cómo afrontarla y qué te puso ahí, ayuda bastante, ¿no? Creo que él me ha ayudado a desarrollarme a nivel personal, desde un nivel muy profundo para poder permear esto en lo que hago, ¿no? Porque básicamente creo que la enseñanza que él está teniendo para mí es la persona que tú eres se refleja en todo lo que tú haces. Gracias a él he cuidado muchos aspectos de mi vida personal para que esto se refleje en todo lo que hago, en todo lo que yo hago. Y una de las cosas que yo hago constantemente o más constantemente tiene que ver con Wicked, ¿no? ¿Qué es lo que más te hace feliz? Aprender cosas nuevas, totalmente. Para mí, lo desconocido me genera miedo, como a todos, pero me genera
mucha alegría porque sé que si me aviento el clavado ahí, voy a salir con algo muy bueno entre manos. ¿Qué inspira a Frank a perseguir sus sueños? Inspirar a otros, porque hoy cuando veo cómo he podido llegar aquí ha sido porque me he visto inspirado por otros, tanto por los clásicos, ¿no? Que ya todo el mundo nombró, del cuellito alto, ¿no? Con los lentes redondos, Steve Jobs, Elon Musk, hasta la gente con la que voy conmigo diario, con otros founders, ¿no? Y estar conviviendo constantemente en la industria de las startups. Yo no sé cómo no te puede motivar, porque cuando se siente tan increíble, con historias tan complejas, ¿no? Que es imposible no inspirarte. Vivimos en una comunidad llena de gente con un propósito tan grande que están dispuestos a apostarlo todo, ¿no? Entonces, para mí me inspira eso y me inspira también inspirar a otros porque eso genera como un círculo vicioso, ¿no? Yo soy inspirado por otros y si yo tengo la suficiente inspiración para hacer algo lo suficientemente relevante, entonces otros se verán inspirados y también irán a perseguir sus sueños. Ahorita hablabas del famoso síndrome del impostor. ¿Lo has tenido en algún momento? Claro, ¿Cómo claro, lo todo. manejas? No sé si te ha pasado, ¿no? Pero es como, yo le digo que es como cambiar de pecera. De pronto estás en una pecerita chiquita, la conoces muy bien y ya te estás adaptando y de pronto llega la mano invisible, ¿no? Y te ponen una pecera un poquito más grande en donde hay otros peces y entonces entra miedo y te empiezas a adaptar. Y justo cuando te estás adaptando, te toca nuevamente cambiar de pecera. O es como si llegaras a una habitación de hotel después de un viaje largo y apenas terminas de sacar tus cosas de la maleta y acomodar todo y te dicen, tenemos un problema, lo tenemos que cambiar la habitación. Y cada vez que te vuelves a instalar en otra habitación, te vuelven a cambiar. Y para mí eso ha sido complicado, que he tenido muy poco tiempo para adaptarme, sobre todo ahora en este entorno del emprendimiento, avanza tan rápido que me cuesta mucho trabajo no tener este momento para como tomarte un descanso y decir, ya domino esto, porque tan pronto cuando terminas de sentarte, vienen nuevos retos, ¿no? Y de pronto el no sentirte preparado porque recién estabas llegando, esa es la parte complicada, saber que hay tantas personas que esperan que lo hagas bien y de pronto no saber si lo vas a hacer bien. ¿Qué es lo que más te ha costado desaprender? Voy a pegar un poquito de a lo mejor de ser soberbio, de echarme una flor, pero la verdad es que me cuesta muy poco desaprender hoy. Creo que desde hace algunos años me volví más moldeable mentalmente. Para mí el aprendizaje es una recompensa. De pronto que me cambien las cosas no es tan negativo, me genera esta expectativa y alegría. ¿Cuáles son las tres personas que más han impactado tu vida y por qué esas tres? A uno ya lo mencioné, que fue Gabriel Gomorra. Digo, él fue de las primeras personas que me dio una oportunidad en la vida. También una ex jefa mía, Rosa María Calderón. La verdad es que ella llegó en un momento bien complicado de mi vida, en donde yo no tenía rumbo. Y literal me adoptó como si fuera mi propia madre y me trató como tal. Y ella veía que yo fuera a la escuela y que estuviera estudiando y me preguntaba por mis exámenes y yo pasaba la vida en su casa, ¿no? Entonces fue una persona que me dio un hogar. Me alejó por completo de un camino que hubiese sido desastroso para mí. Y otra persona, una expareja mía que fue con la que descubro que tengo autismo, marcó mi vida porque me dio la capacidad de verme a mí de una forma diferente. Gracias a ella tuve el diagnóstico de autismo, también gracias a ella yo pude tener la posibilidad de hacer una maestría en España, que la verdad es que tan solo el haber salido del continente me abrió la cabeza como una nuez y me permitió imaginar cosas diferentes, ¿no? Porque en ese momento mi mundo creció y la capacidad que yo tenía de imaginar creció con ese mundo. Yo creo que esas tres personas han sido claves en mi vida. Hoy sigue habiendo personas que siguen tocando mi vida. Yo creo que en el tiempo irán cambiando y tomando diferentes roles, pero al menos, digamos que del pasado para hoy, creo que esas tres personas hicieron al Francisco con el que hoy hablas. Si tuvieras la oportunidad de platicar con el Francisco, se acercara a ti, ahorita con todas tus experiencias, con todas tus vivencias, todos tus aprendizajes, te pidiera un consejo, ¿qué consejo le darías? Sé valiente. Ten mucho miedo, pero sé valiente. Cada vez que has sido valiente, te ha llevado a un lugar bien
bien interesante. Vas caminando por la calle y te encuentras una lámpara mágica. Al frotarla, aparece un genio que te dice que te va a conceder un solo deseo, pero va a ser el deseo que Frank le pida. ¿Qué deseo le pedirás al genio? Uy, qué complicado. Híjole, creo que le pediría 100 años más de vida. Le pediría simplemente eso. Me intriga mucho poder ver qué es lo que vamos a estar haciendo dentro de los próximos 100 años. Por mi edad ya no me quedan 100, entonces que me queden 100 sería fantástico. Siempre he querido poder ver cómo el humano por fin deja este planeta y sería maravilloso poder verlo e incluso ser parte de ello, ¿no? Si yo un día pudiera morirme fuera de este planeta, mi propósito en la vida estaría hecho, poder morir en un lugar diferente al que nací. Me emociona mucho ver lo que la humanidad va a lograr. ¿Algo más que te gustaría agregar a esta plática? No, pues nada, ha sido un espacio bien interesante. Decirle a todos los emprendedores que nos ven que justo eso, lo que me dirá a mí mismo, tengan miedo, pero sean valientes. A veces dar el paso de emprender, aventarte algo desconocido, es complicado, te va a dar un miedo terrible, pero si encuentras esa valentía dentro de ti y te avientas al abismo, vas a encontrar cosas bien interesantes. La verdad es que, aunque por momentos, como dices tú, suele ser difícil, a veces dejar la estabilidad, ¿no? De un trabajo bien pagado, de todas tus prestaciones, de saber que tienes algo seguro, llega a pesar porque vives en incertidumbre, pero al mismo tiempo ves cosas que de otro modo no pudiste haber visto, ¿no? Tienes esta relación con inversionistas, entiendes cómo llegaron a hacer esta riqueza patrimonial, ¿no? Tu mente cambia totalmente y tú cambias y por lo tanto también tu entorno cambia, ¿no? Tu pareja cambia, sus ambiciones, etcétera. Al final de cuentas, cuando nos encontramos en un entorno en el que alguien de nuestro entorno es este valiente que se arriesga a probar nuevos mundos, nuevas cosas, siempre que vuelve, nos nutre a todos con esto nuevo que probó. Necesitamos más valientes en la vida que ayuden a nutrir los entornos que valientemente ellos van y abren y amplían para todos. Frank, ¿dónde pueden saber más de Wicar? ¿Dónde se pueden registrar? Platícanos todo el tema de las redes sociales. Sí, hoy ya tenemos un nuevo dominio, antes estábamos en un .com.mx, hoy ya estamos en www.wikerai.io. Ahí pueden encontrar un poco acerca de nosotros. En mis redes sociales, en LinkedIn, estoy como Francisco González. Por ahí sí les puedes dejar el link porque tú avientas una piedra y va a haber como Sí, 50 no, aquí va a necesidades, estar ¿no? apareciendo para que nos vean en YouTube, aquí están apareciendo los links de cómo están en redes sociales. Maravilloso. Y recientemente estoy también haciéndole ahí un poquito al influencer, qué sé yo. En TikTok ahora me encuentran como Fran Extarto, con X, Fran Extarto, y en Instagram también. Ahí trato de compartir un poquito de conocimiento de lo que vimos como fundadores para que otros fundadores, quizás más nuevos, puedan tener ahí un videito y puedan entender qué es lo que pasa cuando levantas capital, cuando apenas estás constituyendo tu empresa. Entonces, ahí ojalá también puedan encontrar un par de tips que a nadie le vienen mal cuando van iniciando. Ah, de seguro que sí. Frank, muchas gracias. A ti, Mike, un placer haber estado aquí contigo y esperemos vernos pronto. Ojalá que sí. Espérame, no te vayas todavía. La historia que está acá arriba te puede inspirar mucho.